Delicious flake. Delicious. 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 Restaurante Club Faro de la Antallada. Nos encontramos en el Muelle Deportivo de Gran Tarajal. Somos especialistas en pescado fresco, puntillas de calamar, croquetas, etc. Los sábados y domingos, platos especiales del día: carne de cabra, compuesta, paella, fideuá, garbanzada, cabrito, cordero, etc. Visítanos y no te arrepentirás. Hacemos todo tipo de celebraciones. Nuestro horario todos los días de 6 de la mañana a las 10:30 de la noche. Teléfono 662-643721. Ah, y no te olvides, raciones y medias raciones. Club Restaurante Faro de la Antallada, en el Muelle Deportivo de Gran Tarajal. Visítanos. Juana, Miguel y familia hará que te sientas como en tu propia casa. Quita el micrófono un momento. Buenas tardes a todos. Realmente la ponencia la va a exponer el jefe de servicio CITES del Servicio de Inspección SOIBRE de la Dirección Territorial. Yo únicamente quería dar las gracias a la Dirección General de Protección de la Naturaleza por esta invitación y aclarar una cosa que es importante para nosotros, y es que nosotros estamos actuando aquí en representación de la Autoridad Administrativa CITES Española como servicio periférico. A nivel central, el funcionamiento de CITES lo lleva la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior, y nos han encomendado que, por favor, les digamos que es muy importante el nombramiento de todas las autoridades administrativas y científicas de los diferentes países parte para que se puedan llevar a cabo las importaciones y exportaciones de las especies protegidas. En este caso, sería muy importante el nombramiento de la Autoridad Científica de Cabo Verde. Y sin más comentar ahora mismo por mi parte, cedo la palabra a mi compañero, el jefe de servicio, que es el que realmente trabaja día a día con el tema CITES. Eso, ¿Cuál es? Este es el de grabación y este es el de hablar. Ah, vale, correcto, gracias. Buenos días. ¿Qué haces? Bueno, pues en este breve tiempo que tenemos vamos a intentar resumir muy brevemente de lo que es el CITES. En realidad, casualmente esta mañana me preguntaron si era femenino o masculino, si era la CITES o el CITES. Normalmente, como vemos ahí, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre es una convención que, por cierto, es femenino, así que decimos la CITES. Pero, sin embargo, cuando hablamos de algún documento de certificado, permiso de exportación, de reexportación, entonces ya decimos el CITES, refiriéndonos también al convenio, que es masculino, convenio de Washington. Entonces lo mismo da decirlo masculino que femenino, pero normalmente
lo tratamos como femenino por ser una convención. Entonces, vamos a ver una visión general de lo que es la CITES, los apéndices de la CITES, los anexos y los órganos de la CITES. ¿Qué es la CITES? Pues, como todos sabemos, es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que también se conoce con el Convenio de Washington. La CITES, desde tiempo inmemorial, se está estudiando y se tiene la preocupación de ver que cada vez son mayores las especies que están desapareciendo. Entonces, había que poner tajo y controlar los medios adecuados para que esto no ocurriera. Pero lo más desagradable es que se vio que las especies estaban desapareciendo motivado por un comercio indiscriminado, un comercio incontrolado que hacía que estas especies iban desapareciendo. Entonces, la principal preocupación era controlar el comercio. Ya, por fin, en el año 63, en la 8ª Asamblea de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, que se celebró en Nairobi, se gestó esta posibilidad de editar o de intentar tajar este problema del comercio. Entonces, a partir de entonces, llevamos 35 años funcionando. Como vemos, exactamente, se gestó en Nairobi y la redacción del texto se comenzó al año siguiente, en el 64, para ser firmada, por fin, en Washington, el 3 del 73. 2 años después, el 1 de julio, se puso en funcionamiento y, en la actualidad, se ha convertido en una de las convenciones más grandes en la esfera de la conservación. Como vemos, en esa reunión que tuvo lugar en Washington, fueron 21 países los que se firmaron el convenio. A través del tiempo han habido unas conferencias de las partes donde se han ido aumentando este número. En la actualidad os puedo decir que ya son 175 países que están adscritos al convenio CITES. Estos 175 países a veces no es motivado por un aumento de país que se inscribe, sino también puede ser motivado porque existe en la actualidad una desmembración de varios países. Entonces ha motivado, por ejemplo, Checoslovaquia, había solamente una parte. Cuando hablo parte me estoy refiriendo a un país perteneciente al CITES, se llama parte. Había una parte que era Checoslovaquia, al separarse ahora tenemos dos, que es la República Checa y Eslovaquia. Por el contrario, puede ocurrir también que un país que sea dos partes se unifiquen y entonces se pierda una parte y forme una, como por ejemplo Alemania. Antes en Alemania había dos partes, que era la República Federal de Alemania y la República Democrática. Al fusionarse, ahora solamente Alemania se considera como una parte. Bueno, esto es un preámbulo para que veáis que es muy importante que todos los países, cuanto más, se vayan adheriendo al convenio CITES. Os puedo decir que en España, desde el 4 de mayo de 1986, España está adherida al convenio CITES. Es un acuerdo entre gobiernos, exactamente, es un acuerdo entre gobiernos para que el comercio no se haga de forma indiscriminada, sino se explote de una forma, de manera sostenible. Como de Washington. ¿Cómo funciona la CITES? Es que voy un poco rápido porque veo que si no el tiempo se echa encima. Tenemos dos autoridades, la autoridad administrativa y la autoridad científica. La autoridad administrativa, que somos nosotros, es la encargada del aspecto burocrático de CITES, o sea, de autorizar las licencias y los permisos de exportación, de importación, los certificados de reexportación, los certificados comunitarios y todo el aspecto de cría en cautividad, de hacer reuniones anuales, bianuales, etcétera. Y luego tenemos la autoridad científica, que es la que asesora a la autoridad administrativa en todos los aspectos. Cuando se va a importar un espécimen de anexo A,
Por ejemplo, decir si va a ser perjudicial o no para la conservación del espécimen, ver si en el lugar de importación, el lugar de destino, reúne las condiciones adecuadas para que ese espécimen se mantenga en las debidas condiciones, ver las condiciones de transporte que ese espécimen tiene que llevar, en fin, un asesoramiento científico. Por eso, como ha dicho Margarita, es muy conveniente que todos los países no solamente tengan autoridad administrativa, sino autoridad científica. Puede ser una o varias autoridades. Entonces, si un país no tiene autoridad científica, no se va a poder hacer transacciones entre otras partes que sí tenga todas las autoridades. Y esto es muy importante. Bueno, ¿cómo funciona? Pues el Convenio de Washington designa 3 apéndices, según el grado de protección de la especie. Posteriormente voy a hablar de lo que es la Unión Europea. La Unión Europea establece unos sistemas más restrictivos, más estrictos sobre las especies. Y entonces, más adelante veremos que hay unas condiciones que según el Convenio de Washington, se rigen entre países terceros, donde no entra la Comunidad Europea, y luego cuando ya se trata que entra la Comunidad Europea para importaciones, exportaciones, reexportaciones, etcétera, ya se rige por otro reglamento, que es el 338/97, que ahora después hablaremos de él, y ya no tiene apéndices, tiene anexos, que son anexos A, B, C y D. Ahora explicaremos la equivalencia de los anexos con los apéndices para que lo veamos un poco claro, porque el hecho está un poco turbio para que no lo maneja continuamente, y entonces vamos a intentar aclararlo de la mejor forma posible. Entonces, los apéndices. Vamos primeramente a hablar del Convenio de Washington, que son apéndices. En el apéndice 1 están las especies que son amenazadas de extinción y se prohíbe su intercambio, se entiende, comercial. Aquí hay solamente 530 especies de fauna y 300 de flora. El apéndice 1, como digo, se prohíbe su intercambio, pero comercial a nivel internacional entre países. Lo que ocurre es que en este apéndice hay especies que están en un peligro muy grave de extinción y, sin embargo, no están en el apéndice 1. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿esto por qué? Pues porque en la Convención recoge aquellas especies que están en peligro de extinción siempre y cuando sea motivado por una actividad comercial sin control. Ese es el motivo por el que si no está. Sin embargo, los anexos sí los recoge este apartado, como ya veremos. Apéndice 2. Pues son especies que no están necesariamente amenazadas de extinción, pero si no se pone el remedio adecuado, pueden estarlos. Entonces, aquí también incluyes especies que no están en peligro de extinción, pero se parecen mucho a las especies que están en peligro de extinción. Por ese motivo también están protegidas, aunque su peligro no sea inminente. El comercio se permite, pero se controla, por supuesto. Y aquí ya pertenece el grueso de todas las especies, tanto de flora como de fauna. Hay 4.400 especies de animales y 28.000 especies de plantas. O sea, la mayoría están aquí. Tened en cuenta que la CITES recoge 33.000 especies en total, de las cuales 28.000 son de plantas y el resto de flora, o sea, de animales, de fauna. Quiere decir que el 85% de la CITES está recogido en flora, en plantas, y el 15% solamente en animales. Y el apéndice 3 se sacó o se estudió o se ideó para aquellas partes que piden al resto que controlen ciertas especies que son peligro de extinción en su país y no en el resto. Entonces solicita que por favor tengan control sobre estas especies y entonces el comercio internacional lo controle, y solamente hay 255 de animales y solamente 7 de plantas. Bueno, ¿cómo se controla? Pues a base de unos certificados, de unos permisos,
y de unos controles, como vemos más adelante. Entonces ahora vamos a entrar aquí lo que es la legislación ya en la Unión Europea, que dista algo de la Convenio CITES, Convenio de Washington, porque, como digo, tiene características más estrictas. Entonces, aquí hay 3 reglamentos, hay muchos más, pero estos son los principales. El primero, el 338/97, que es el primitivo que se sacó, donde ya se incluyeron y se sacaron los anexos del reglamento. Después hubo un reglamento, que es el 865 de 2006, donde da instrucciones de aplicación sobre el anterior reglamento. Y luego el último es muy reciente, que es el 101 del año 2012, del 6 de febrero, que el 14 de febrero se puso ya en funcionamiento y contiene los 4 anexos en vigor. Anexo A. El anexo A recoge todas aquellas especies de apéndice 1, algunas del apéndice 2, otras del apéndice 3, inclusive recoge algunas que no están listadas en el Convenio de Washington, que no tienen apéndice, y están recogidas en el anexo A. El anexo B, pues recoge aquellas de apéndice 2 que no están en el anexo A, y también algunas de apéndice 3 y otras que no están en el convenio CITES. Y luego tenemos el anexo C, que recoge ya todas las apéndices 3, menos algunas que se ha presentado para ella una reserva. Y entonces el anexo D, que es el último, este no tiene ninguna comparación con los apéndices, pero sin embargo recoge aquellas especies de apéndice 3 que se estableció una reserva para ellas, están recogidas, así como otras especies que no pertenecen a los apéndices CITES. Aquí tenemos una autoridad administrativa principal, que es la Secretaría de Estado de Comercio. La Secretaría de Estado de Comercio, pues las funciones son las de coordinar entre la Secretaría del Convenio. Pues claro, esto es tan rápido, lo estoy diciendo de una manera que tenemos que saber que existe un órgano principal, que es la Conferencia de las Partes, y luego existe otro órgano que es la Secretaría CITES, y luego existe unos comités, que son el Comité de Fauna, el Comité de Flora y el Comité de Nomenclatura. Entonces, la Secretaría de Estado de Comercio tiene la función que con la Secretaría CITES y España o otros países representarlo y coordinar otros países o comunicación oficiales en ámbito gubernamental o de otros departamentos. Entonces, tenemos la autoridad, pues, tramitar y autorizar lo que he dicho antes, la importación, exportación y reexportación, y entonces eso se hace a través de los servicios de inspección SOIBRE. En España existen 12 servicios de inspección SOIBRE, y entonces, aunque los trámites burocráticos y los trámites de permiso y autorizaciones se puedan realizar en cualquier centro, la importación y exportación de cualquier espécimen ha de ser a través de uno de estos 12 centros que están asignados en el territorio nacional. Para quien tenga la curiosidad, se lo diré muy brevemente, que están en La Coruña, en Bilbao, Barcelona, Valencia, Mallorca, Madrid, luego tenemos Alicante, Sevilla, Málaga, Algeciras y Canarias, que tenemos 2, Las Palmas y en Tenerife. Entonces, a través de estas 12 centros donde se puede realizar inspecciones de entrada y salida de mercancías. Departamento, luego tenemos una autoridad administrativa adicional, que es la aduana. La aduana pues tiene las funciones pues, de controlar cuando llegue una importación o exportación, de pedir el comprobante del permiso de importación, CITES, o de exportación o reexportación en su caso, de pedir el DIES. El DIES es un documento de inspección de especies protegidas, que es un documento que tiene el SOIBRE para las exportaciones y las importaciones,
para solicitar la inspección, y tiene la aduana la obligación de pedirlo al llegar a una importación. También tiene la obligación de sellar la casilla correspondiente en el CITES, poniendo el número de DUA y el número que corresponde a esta importación o exportación. Y luego tenemos la autoridad científica, que en España, la autoridad científica pertenece a la Dirección General de Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural, que pertenece al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Las funciones, pues ya las dije anteriormente, la de asesorar a la autoridad administrativa en todas las funciones relativas a la importación, exportación, conservación de la naturaleza, si estas especies son o no para la supervivencia de la especie perjudicial, su movimiento, su exportación, su importación, lo que decía Ana, de que ha visto de que de Cabo Verde al exportar a Canarias no es perjudicial para la supervivencia de la especie, pues eso es la autoridad científica la que designa si efectivamente no es perjudicial y autoriza el permiso de importación, en el caso cada año, ellos saben cómo tiene que venir, cómo tiene que ir. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué permisos y qué certificados son necesarios para realizar importaciones y exportaciones. Entonces, aquí vamos a analizar los permisos con arreglo al apéndice, porque según el apéndice el permiso cambia, es distinto. El permiso es el mismo, pero las condiciones que tiene que reunir son distintas. Entonces vamos al apéndice 1. Apéndice 1 que lo podemos equiparar prácticamente con anexo A. El anexo A, ya digo, característica más exigente que el apéndice 1 en cuanto a documentación exigible para la importación o exportación. El apéndice 1 dice el convenio de Washington que primero, esto es muy importante, hay que solicitar el permiso de importación. Una vez el permiso de importación está aprobado por el país importador, con ese permiso se presenta en el lugar de origen o de destino y se solicita el permiso de exportación. Y seguidamente con estos dos permisos se produce el comercio. ¿Y esto por qué? Pues porque precisamente es el país importador el que tiene que estudiar las condiciones adecuadas para ver si ese espécimen puede, o esa especie puede venir a este país. Se debe consultar a la autoridad científica, se debe ver las condiciones donde va a estar alojado, se debe ver las condiciones de transporte que tiene que venir y cuando ya se aprueba, entonces con ese documento de importación se presenta a la autoridad administrativa CITES del país de origen o de procedencia y autoriza la exportación. Esto es, repito, en cuanto al convenio de Washington. Ahora bien, para la Comunidad Económica Europea, primero, para solicitar la importación es condición indispensable presentar una copia del CITES o del permiso de exportación del país de procedencia. Vamos al caso concreto de las tortugas bobas de Cabo Verde. Primero, solicitan el permiso de exportación en Cabo Verde y entonces lo mandan una copia a la autoridad administrativa CITES de España. Con ese permiso, la autoridad administrativa estudia si se puede o no se puede importar. Si se puede importar, entonces ya se dice de acuerdo a la importación. Si no se puede, se mueven los motivos por lo que uno de los requisitos no los cumple o hay un problema de supervivencia de la especie o hay cualquier otro motivo. Pero primero tienen que traer una copia del permiso de exportación del país de origen. Esto, repito, es cuando se vaya a importar a la Comunidad Económica Europea. Cuando entre otros países, que no entre Europa por el medio, ya es al revés. Hay que pedir primero el permiso de importación y después de exportación. También existía anteriormente, se puede pedir un permiso previo de importación para que el país de origen vea que se va a llevar a buen término y hay un acuerdo entre gobiernos donde ya se autoriza la exportación o la importación. Entonces, como digo, el apéndice 1, pues hay un acuerdo entre gobiernos, se pide el permiso primero, se lleva, como he dicho, y hay un consentimiento fundamentado previo. El objeto, esto lo he repetido ya, que no es perjudicial para la conservación de la especie, que el beneficio
o sea, el lugar de destino está adecuado para conservar ese animal vivo, y lo que es muy importante, para el apéndice 1 o anexo A no se permite la importación cuando la finalidad es primordialmente comercial. Sí puede ser comercial la transacción en sí, pero no la finalidad a donde va destinado esa especie. Entonces, pues nada, la autoridad administrativa pues pide que no sean fines primordialmente comerciales, una descripción del animal y tal. Entonces, los fines primordialmente comerciales se entienden aquellos que, si en una transacción, una importación, hay fines no comerciales que prevalecen a los comerciales, no puede ser nunca tenido en cuenta como un fines primordialmente comerciales, y especímenes o especies del anexo A o apéndice 1 no pueden realizar esa importación. Entonces, pues, como digo, una transacción puede ser comercial, pero no la finalidad, que tienen que ser fines comerciales, primordialmente comerciales. Bueno, esto en cuanto a la importación. Ahora vamos a la exportación. Pues la exportación de apéndice 1 es igual. Primero, permiso de importación, y seguidamente el de exportación, y seguidamente se produce el comercio. Todo es igual, solamente, claro, que al autorizar un permiso de exportación, el país de origen o de procedencia donde esté el espécimen, o una reexportación que ya haya venido de otro sitio, tiene que saber que ese espécimen se ha recolectado, se ha cogido de la naturaleza, siguiendo las condiciones que establece el reglamento o que establecen las leyes, para que demostrar que el origen ha sido legal y no cogido de manera arbitraria, de manera clandestina en la naturaleza. Entonces, claro, eso hay que tenerlo muy en cuenta y demostrar que se ha obtenido según las leyes, y esto es las condiciones de transporte, las cajas y tal. Bueno, exportación. Es lo que he dicho antes, pruebas de que la adquisición legal del espécimen, una descripción de las condiciones de transporte, y entonces la autoridad administrativa consultará a la autoridad científica para determinar si la exportación debe o no debe admitirse. Entonces, en la importación tenemos primero la importación, segundo la exportación, y tercero, pues se produce la aduana, o sea, la llegada al sitio de destino. Reexportación. Pues la reexportación es exactamente igual que la exportación, solamente que el espécimen, la especie, no nació en ese lugar, sino que vino de otro país. Entonces, claro, al llegar de otro país, pues tuvo que llegar con un permiso de importación debidamente reglamentario. Entonces, lo que tiene que demostrar esta persona que pide el certificado de reexportación es el documento que llegó debidamente documentado a ese país para poder pedir el permiso de reexportación. Bueno, sí, el válido es todo lo mismo. Apéndice 2. Esto que he dicho es con respecto al apéndice 1. En el apéndice 2, si se trata de países que no pertenecen a la Comunidad Económica Europea, entonces el convenio dice que no existe permiso de importación. O sea, entre dos países que Europa no esté por el medio, el permiso de importación no se emite, no existe, solamente de exportación o reexportación. Sin embargo, si es una importación de apéndice 2 o anexo B, en este caso, no apéndice 2, anexo B, a la Comunidad Económica Europea, sí se exige un permiso de importación. Por eso dije al principio que tiene condiciones más estrictas, más restrictivas que el convenio. Y exportación del apéndice 2. Pues, ¿ve? No se exige un permiso de importación, pero me estoy refiriendo a el convenio de Washington. Sin embargo, si una de las partes, en este caso la Comunidad Europea, sí exige para apéndice 2, anexo B, un permiso de importación, tiene carácter más estricta, pero
que amparadas por el artículo 14. En cuanto a la exportación, pues nada, habrá que demostrar que el espécimen se cogió siguiendo las normativas reglamentarias de conservación de la naturaleza, que demostrando el origen legal de ese espécimen o de esa especie. Y entonces, pues la autoridad administrativa se pide prueba de que se ha obtenido con arreglo a la legislación nacional y unas condiciones del transporte, que debe ir en las debidas condiciones, sobre todo cuando son animales vivos. Entonces la autoridad administrativa pues concede el permiso si es adecuado y pide consejos a la autoridad científica sobre la supervivencia de la especie. Sin embargo, si hay un cupo ya debidamente señalado de exportación, no es preciso pedir consulta a la autoridad científica. Las condiciones de transporte y todo esto. Importación, como he dicho que no hay documentos de importación, pues solamente al exportar un animal o un espécimen a una especie determinada a un país de apéndice 2 que no esté en la Comunidad Europea, pues solamente hay que presentar el certificado de exportación o de reexportación y debidamente cumplimentado por el país de origen o de procedencia. Y la importación pues tiene que exigir en el momento de la llegada ese documento que tiene que estudiar la agente fronterizo de aduana en el momento. La reexportación es exactamente igual, solamente es que el espécimen o el animal, la especie, no nació en ese país, sino que se importó anteriormente. Y entonces lo que tiene que demostrar no es que se obtuvo siguiendo la normativa legal, el origen legal, ese espécimen, sino que se importó a ese país siguiendo la normativa y teniendo el certificado reglamentario de esa importación. Bueno, vamos a hablar. Bueno, apéndice 3 es exactamente igual que el apéndice 2, pero hay países que no tienen el apéndice 3. Pues como he dicho al principio, el apéndice 3 era aquel que una parte pide al resto de las partes que, por favor, controlen este comercio de un espécimen determinado, una especie determinada, porque en su país sí existe peligro de extinción. Entonces, claro, si un país no está metido en el convenio una determinada especie, pues no puede hacer un permiso de exportación, porque no tiene el espécimen, no tiene reglamentario el espécimen. Entonces, en este caso, lo que hace es un certificado de origen. Un certificado de origen, que no es el certificado de la aduana que da, sino un certificado de origen extendido por la autoridad administrativa de ese país. Otro certificado no vale. Estos certificados de la Cámara de Comercio, certificado de aduana, esto no sirve. Tiene que ser un certificado de origen expedido por la autoridad administrativa CITES de ese país. ¿Por qué? Pues porque, muy sencillo, si hay dos países y uno está en apéndice 3 y otro no está, donde no está tiene que demostrar que es de ahí y no es de otro país, que sí está en el apéndice 3. Es el motivo por pedir el certificado de origen. Entonces, ya lo que hemos dicho. Y la importación, pues lo mismo, el certificado de origen, si no está listado, o certificado de exportación. Normalmente, para hacer un certificado de origen, se coge el documento de exportación para hacer el mismo certificado, porque es la misma autoridad administrativa CITES la que lo hace. Y la reexportación, pues lo mismo, simplemente es que el animal o el espécimen o la especie no nació en ese sitio. Bueno, ahora vamos a esto, que esto es, para mí, lo que quería prestar un poco más de atención, porque es el caso que nos lleva hoy aquí, que es la importación a Europa, a España, a Canarias, de terceros países, como es Cabo Verde. Entonces, el permiso de importación, que es el permiso que hace falta para poder entrar, está reglamentado en el reglamento 338/97. Entonces, la importación se hace solamente con anexos A y B. Vimos que en el convenio solamente el apéndice A, que es el anexo A. Entonces, aquí ya también entra el B. Entonces, estamos hablando de anexo A, que es la careta, pues requiere todos estos requisitos. Primero, se le da un plazo de validez de 1 año.
A lo largo de ese año puede utilizar el certificado o permiso de importación a lo largo del año en el momento que quiera. Entonces, se exige para dar este permiso las siguientes condiciones. Lo primero, un documento CITES, una copia del país exportador, en este caso Cabo Verde. Primero, el permiso de exportación. Entonces, a partir de ahí se exigen una serie de condiciones, como es una memoria justificativa del destino de ese espécimen, de esa especie, el alojamiento donde va a ir, las condiciones de transporte y todos los medios adecuados para poder realizar la importación. Entonces, si son animales criados en cautividad de anexo A o animales silvestres, pero del anexo B, no es preciso un proyecto justificativo. Solamente son anexos A que son cogidos de la naturaleza, que son silvestres. Entonces, ¿qué trámite aduanero y de inspección se requieren? Entonces, una vez que se ha solicitado la importación, que se ha traído y todos los requisitos que se han pedido se han cumplimentado, se ha pedido autorización a la autoridad científica, lo ha concedido, entonces se expende el permiso de importación. Una vez que lo tienen, ya las tortugas pueden salir, o los huevos en este caso pueden salir. Antes, bien, sin ese permiso, no pueden salir. Una vez que tienen el permiso, salen y llegan al sitio de destino y tienen que traer el original del permiso de exportación cuya copia antes se presentó. Y entonces el inspector CITES, en este caso, tiene que comprobar que ese documento es fiel copia del que se mandó anteriormente. Segundo, comprueba la mercancía, por supuesto, a ver si se ajusta a las condiciones. Y tiene que presentar, por supuesto, el permiso de importación que ya se le concedió, el original, como he dicho, y tiene que presentar un DIEP, un documento de inspección de especies protegidas. Esto es para solicitar la inspección de esta importación. Entonces, el despacho aduanero puede realizarse también en cualquier sitio de la Unión Europea que esté habilitada para ello. Entonces, esto en cuanto a la importación. En cuanto a la exportación, se hace para los anexos A, B y C. Como vemos, es lo mismo que para el convenio de CITES, es acreditar el origen legal y las reexportaciones que se importó debidamente acondicionado en las condiciones anteriormente con el documento, que los especímenes se acreditará que documentalmente que no son perjudiciales para la conservación de la especie. Entonces se presentará un DIEP de exportación para la solicitud de la inspección y un permiso de exportación CITES. Estos son los permisos de exportación, importación y reexportación, que ya lo conoceréis quien se dedica a esto, ya el que se concede, con la parte del anverso y el reverso, todo lo que tiene aquí. Y este es un anexo para si vienen varias especies, pues poderle importar conjuntamente en el mismo permiso de importación. Y entonces se rellena cada casilla con una especie determinada. Este es el DIEP, Documento de Inspección de Especies Protegidas, donde tienen que rellenarlo tanto para la importación como para la exportación, porque este documento es imprescindible para solicitar la inspección de esa mercancía. Aparte, existen otros certificados, como son el certificado que todos conocemos por certificado comunitario, que es un certificado donde sirve para anexo A solamente. Y entonces este documento es muy importante porque con él demuestra que el espécimen pues, fue criado en cautividad o es preconvenio, que ya existió en ese sitio o ese propietario antes del convenio de CITES y entonces, claro, se considera como un espécimen preconvenio y este certificado comunitario sirve para las transacciones dentro de Europa de todos estos espécimes de anexo A. Y también sirve para demostrar que el espécimen se importó en las debidas condiciones. Es muy importante, este documento ya se ha hecho en la importación
de huevos de tortuga careta de Cabo Verde. Se ha hecho anteriormente porque la importación se realizaba en un solo certificado para Canarias, pero después había un desglose donde iban parte de esos huevos a Sevilla, a Málaga o a Almería, y entonces para estas partes, como ya ha habido un certificado de importación, se ha hecho un desglose con el certificado comunitario que estoy exponiendo aquí en este momento. Y entonces se autoriza con el traslado de los especímenes vivos dentro de la Comunidad Económica Europea. Sin este permiso, si no tienen el permiso de importación desglosado para estos países, os han pedido varios permisos de importación, uno para cada sitio, tiene que hacerse el desglose a través del permiso comunitario, certificado comunitario, para especímenes preconvenios, ya lo he dicho anteriormente, y para excepciones que está en el reglamento 333 de 97. Este es el permiso o certificado comunitario. Ya lo conoceréis si habéis tratado con él, donde vienen todas las condiciones, si ha sido criado en cautividad, si ha sido cogido de la naturaleza, si ha sido importado anteriormente por algún país, todo viene desglosado en este. Bueno, aquí tenemos, ya lo último, unos ejemplos que he puesto aquí a lo largo de las veces que se han importado huevos de careta que se empezó en el año 2006 y hasta el 2011, 5 años. 2010, perdón, 2011 nos importaron. Entonces, esto me parece que fue de la primera importación, pero estos están en bandejas, efectivamente fue la primera, en bandejas porque vienen unas neveras y entonces esas neveras se llevan al centro de Taliarte una parte, allí estos huevos se ponen con vermiculita en unas bandejas donde después va a la incubadora. Y este es el momento donde ya se habían puesto en estas bandejas preparadas para meterlas en la incubadora, que según la temperatura, bueno, eso ya es cosa técnica de Ana, ya sabe ya cómo va, sale macho, sale hembra, según 32 grados más hembra y menos macho, algo de eso. Bueno, ya esto una vez esto ya se destina a... Aquí vienen las neveras como llega de Cabo Verde a Las Palmas en el momento de la inspección, esto, lo mismo. Y aquí, esto fue del último año, me parece, sí, esta mano no, pero la que está al lado de Ana, no la saqué, está aquí al lado, donde esta nevera traía 200 huevos, bueno, 200 como máximo, nunca llega a 200, porque una de las veces me fui yo a Taliarte y habían 182, creo, más o menos, bueno. Pero 200 huevos, y este viene destinado a Taliarte, al Instituto Canario de Ciencias Marinas. Y luego observé que viene dentro de la nevera, no sé si se lee bien ahí, una nota donde pone primero la fecha de la recolección y la hora en que se recolectó, que eran las 2:30 de la madrugada. O sea, este avión llegó una mañana o a mediodía a Las Palmas y se habían cogido y recolectado los huevos a las 2:30 de la mañana. Y aquí viene la hora, como decía Ana, que en 24 horas se pierde, o sea que aquí ya estaba dentro del día. Aquí pone la zona de la playa, o la zona donde se recolectó, el nido, el 3B, y los huevos que pertenecen a esta hembra, que eran 70, porque dentro de cada nevera vienen capas, donde viene cada papel con la capa con respecto a la hembra que puso estas tortugas. Y aquí viene el microchip que corresponde a la hembra que puso estos 70 huevos. El monitor y todos los datos correspondientes. Bueno, esto es una nevera donde ya se ha quitado parte de arriba y se ven los huevos con la vermiculita puestos en el sitio. Y por último, esto ya es en Taliarte, donde una nevera se vació completamente y todos los huevos están puestos en bandejas, preparados para meterlos en las incubadoras adecuadas. Y aquí se acabó la historia. Ahora en la mesa redonda me imagino que habrá bastantes preguntas, a su entera disposición con mi compañera Margarita para responder en lo que crea necesario, porque la verdad no sé el tiempo que he dado, pero creo que me ha pasado algo y entonces más a prisa no he podido ir. Okay. Lo siento. Nada más. ¿Ahora qué hacemos? Pasamos a la última de las intervenciones del día de hoy. Pensaba que era la última. La conservación del sitio y las tareas realizadas en las áreas protegidas de la cultura, ponencia a cargo de don Antonio Gallardo, director gerente de la Reserva de la
y responsable técnico del proyecto de reintroducción de tortugas en Fuerteventura. El agua. Debe ser el Darwin. Esa es, ¿verdad? Exacto. Bien, pues lo primero es que el título que me gustaría que me dijeran fuera de un tortuguero más, porque en realidad lo que realmente hemos estado trabajando con las tortugas marinas desde hace ya casi 10 años y que entramos en contacto con estas tortugas hace 20, pues realmente hace 20 porque hubo una tortuga precisamente en este municipio, en Pájara, la primera anidación de una tortuga laúd, y que nos sirvió de referencia para seguir trabajando con tortugas. Después los acontecimientos han sido muy favorables. Yo me alegro hoy, la verdad lo primero que tengo que decir es que ha sido un éxito tremendo el haber conseguido que aquí estén presentes precisamente casi todas las partes que tienen que ver con este proyecto de conservación, porque lo primero que hay que tener en cuenta, y ya lo ha dicho muy bien Ana, Liria, es que precisamente se trata de un proyecto de conservación de las tortugas marinas en Cabo Verde y en Canarias. Y no solo en Cabo Verde y en Canarias, sino que tiene una repercusión enorme a nivel planetario. Lo que queríamos decir aquí es, digamos, una visión más general. Estamos hablando de las áreas protegidas, pero si vemos este mapa, que es muy interesante, estamos hablando de lo que son las hot spots y las áreas de mayor virginidad de la naturaleza. Esas son, las rojas son las hot spots, y ya ven que Canarias precisamente está recogida dentro de una de las grandes hot spots del planeta. Esta otra diapositiva enmarca muy bien lo que son la Macaronesia. Nos ayuda a entender por qué Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde forman parte de un conjunto biogeográfico por un lado, pero sobre todo, me gusta decir, y quiero recalcar aquí, un carácter, el carácter isleño, y una cultura, que es la cultura atlántica, que nos une y nos ha servido para establecer esos lazos tan fuertes que hemos ido desarrollando con este proyecto y con otros de cooperación con Cabo Verde, con Azores y con Madeira. Y precisamente el instrumento de cooperación internacional generado por la Unión Europea y propuesto por estos 3 archipiélagos, que es el instrumento MAC y el MAC Terceros Países, que es el que estamos utilizando aquí. MAC viene de Madeira, Azores y Canarias. Es un instrumento que debe conservarse y que es fundamental para la conservación de la naturaleza y de otras actividades económicas de las islas, porque sin hablar de financiación también no podemos hablar de conservación, sino hablamos también de conservación, de financiación y de apoyo mutuo. En este gráfico también he puesto las especies de cetáceos, y como vemos, en este espacio biogeográfico hay una importante concentración de mamíferos marinos dentro del nivel planetario, y eso nos hace acreedores precisamente de esta idea de la hotspot. Estas son una serie de especies oceánicas, evidentemente, y que las tenemos en Canarias, las ballenas piloto. Tenemos casi 27 especies avistables de mamíferos marinos, y he puesto aquí por un reciente avistamiento de una tortuga laúd que pasaba a pocos metros de la costa de Fuerteventura. Esto también me interesaba ponerlo. Nosotros sí estamos incardinados. Fuerteventura es parte de una red mundial, la red de reservas de la biosfera a nivel mundial. Como saben, esto es parte de un programa, el programa MAP, Hombre y Biosfera. Y pues vean todos esos puntitos amarillos. Me falta uno. Nos falta el puntito amarillo o los puntitos amarillos que puedan ir en
en Cabo Verde, porque realmente después de haber conocido las islas de Cabo Verde y las analogías que tienen con las Islas Canarias, podemos decir que también Cabo Verde se merece ser miembro de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, y espero que se trabaje en ese campo. Precisamente, un poco también quería acercarles, este es el caso de Fuerteventura, vean lo que nos pasó ayer. El aire sahariano del desierto del Sáhara nos barrió, como se ve en esta foto de satélite, y nos dejó completamente casi sin visión, con las luces encendidas. Esa es la característica de la calima. Aquí se puede ver claramente lo que es. A mí me sirve para decir que nosotros, las características de la isla de Fuerteventura, es una isla grande, decíamos que es la segunda mayor de Canarias, pero también es la segunda mayor de toda la Macaronesia, con lo cual estamos hablando de una acción que se hace en un lugar importante de la Macaronesia. Esto que traemos aquí a colación es cómo funcionan las reservas de la biosfera. Esta es la zonificación marina de la reserva de la biosfera, 5 millas en la costa oeste y 3 millas en la costa este. Esto un poquito más adelante verán cuál es la explicación. Esta es la zonificación terrestre y una de las características de nuestra tierra, que también se está recuperando, una raza autóctona, el camello majorero. La zonificación terrestre, como ustedes ven, lo rojo son las zonas núcleo, las zonas de mayor protección de la isla. Las zonas verdes son las zonas que se consideran y se llaman zonas colchón, que permiten que no se afecten las zonas de mayor protección, y lo que no está pintado o está pintado en gris significa aquellas zonas de transición. Esta reserva de la biosfera, que tiene 350.000 hectáreas, una parte muy importante de ella está equilibrada. En el campo territorial está muy equilibrada, porque como ustedes ven en esa tarta, las tres partes de la conservación de la isla son casi simétricas. Esto es lo que les decía de la zonificación marina. Vean ustedes la distribución de las tortugas marcadas en el mar de Fuerteventura y Lanzarote. Vean, todos esos puntos corresponden, cada color, a una tortuga marcada. La tortuga violeta, o el color el violeta, se corresponde con la tortuga que soltamos en Fuerteventura, y como ustedes ven, pues nos está ayudando mucho para saber cuál es la distribución de esta tortuga. Pero si ven el mapa de al lado de la zonificación marina de la reserva de la biosfera, ven que coincide casi con los lugares donde la tortuga chusi, que es así como la hemos llamado, realiza sus movimientos y come. Esto lo ponía también porque es muy importante, cuando hablamos de zonificación, trabajar con esto. Aquí tengo a los presentes, o sea, les he tomado un poco la palabra precisamente de esa reunión técnica de Centros de Recuperación de Tortugas Marinas que se realizó recientemente en el acuario de Ogrove, y a la cual no pudimos asistir, pero que nos quedó mucha pena. Pero sin embargo que seguimos muy de cerca cuáles fueron las opiniones o los comentarios que se hicieron. En cuanto a la conservación de las tortugas marinas en sitios como Canarias, la problemática lógicamente difiere un poco de la problemática que tenemos en Cabo Verde. Aquí estamos hablando de otro tipo de impactos, que no están relacionados con el consumo ni están relacionados con la caza ilegal de tortugas, sino que están relacionados con actividades que quizás la población no tiene tan claro, como es pues la basura flotante, aquella que se deriva de la pesca y del abandono de los artes de pesca por la borda del barco, aquellos que se derivan del abandono de artes de pesca. Bueno, ahí decía el compañero del SEMA, los enmayamientos de tortugas por cabos de las NASA, y esa foto que he puesto ahí de una tortuga laúd, que me resulta tremendamente dolorosa, pues precisamente
es un caso, pero es que además aquí hemos tenido varios casos de enmayamiento o, más que enmayamiento, quedar enganchadas en los cabos de las nazas, sobre todo antes de que se retiraran la mayoría de las nazas en la actualidad. También, y es una cosa que me han comentado mucho los compañeros del Servicio de Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, que recogen casi siempre las tortugas desde que son activados, y estos compañeros nos comentan la aparición bastante frecuente de las rafias, aquí se nombra claramente también, de las rafias de los envoltorios o de los sacos que se utilizan para diversas cosas. Y estamos averiguando incluso, o estamos pensando que en algunos sistemas que le llaman de engodo, o sea, donde se echa comida para mantener la zona alimento de pescado cercano, se utilizan unas bolsas que son unas bolsas de saco de cebolla que le llamamos en Canarias, y esas bolsas cuando dejan de ser utilizadas flotan y se enredan mucho en las tortugas. Miren esta tortuga lo que llevaba colgando. Esto es una tortuga recuperada en el centro el vivero de tortugas, el vivero de neonatos de Sodade de Fuerteventura. Este es otro de los comentarios más frecuentes. Este ya no sobra porque realmente lo ha hecho Adolfo, precisamente nos ha introducido sobre esto. La importancia, pero quizás lo que sí es verdad es que hay que insistir no solo en los lugares de anidamiento, sino también en los lugares de alimentación y movimiento de las tortugas marinas. Entonces, efectivamente, en Canarias estamos acostumbrados, no tenemos, esperemos que en el futuro sí la tengamos, no tenemos una zona de anidamiento, pero sí evidentemente sí tenemos una presencia continua de las 4 especies de tortugas marinas que se pueden ver en esta zona, es decir, que son las tortugas careta, por supuesto, de las cuales vemos muchísimos juveniles. Tenemos las tortugas laúd, de la cual hace un momento les puse una fotografía, la tortuga verde y alguna tortuga olivácea. Pues cuidar también los lugares de alimentación resulta vital para que después tengamos tortugas nidificando en las zonas de las colonias. Eso abunda. Esto es el trabajo que se hace de recuperación en Fuerteventura. Aquí hemos puesto algunos ejemplos. La piscina es la piscina del centro Oasis Park, que se encuentra muy cerca y que mañana vamos a visitar, donde también se colabora a través de un convenio que se tiene con el Ministerio, con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo de Fuerteventura en la recuperación de tortugas y en la utilización de los medios veterinarios que tienen a su disposición allí. También está el vivero de tortugas, donde me encuentro yo ahí esa foto, con una tortuga realmente la más penosa y espectacular que hemos tenido, que perdió sus 3 aletas y por tanto no la pudimos liberar. También la veterinaria del centro nuestro, y que también es veterinaria de una clínica del sur de Fuerteventura, que es Ana, y otra veterinaria colaboradora en nuestras instalaciones del vivero de neonatos de tortugas marinas de Morrojable. Hay que decir que aproximadamente en un año hemos podido recoger unas 20 tortugas recuperadas, y además de esas 20 tortugas recuperadas mantenemos la población de tortugas nacidas en el proyecto de reintroducción, que vienen a ser unas 500 tortugas, o sea que el trabajo ha sido ingente y lo sigue siendo. La reintroducción como herramienta de gestión proactiva de la especie, esto tiene antecedentes, y los antecedentes de los cuales hay algunos presentes aquí, pero sí Ana lo comentaba antes de empezar con el proyecto de reintroducción hicimos un proceso de reflexión previa sobre si se reunían las condiciones, y se hizo un workshop no en este hotel, pero sí en este mismo municipio, en el 2002, sobre la viabilidad del proyecto. Y en ese workshop pues trajimos a todas las autoridades científicas, a todas no, pero a la mayoría de las autoridades científicas
y implicadas en este proyecto. También había una representación de Cabo Verde y pues fue fructífero porque nos sirvió de pistoletazo de salida para empezar el proyecto. Esto, digamos, un poco lo he puesto sencillamente para que veamos aquí que desde el principio hay el Instituto Canario de Ciencias Marinas está implicado, la Universidad de Las Palmas, el Gobierno de Cabo Verde, el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España y el Gobierno canario, por supuesto el Cabildo y la Reserva de la Biosfera. Desde el principio están implicados en este proyecto, ya llevamos 6 años en ello. El proyecto lo ha explicado muy bien Ana, con lo cual aquí solo tenemos que ver las fotos de cómo se ha ido llevando a la práctica. Los huevos, como muy bien se ha dicho aquí, de la cual me alegro que esté pues la autoridad aduanera y la autoridad de CITES para explicarnos que hay que hacer los papeles. La verdad es que hemos tenido bastantes dificultades al principio porque era un camino que se estaba abriendo por primera vez, pero llegan a Gran Canaria y de Gran Canaria a la playa van directamente en helicóptero. Hacemos de mamá tortuga, como sabemos decir aquí, y realizamos los nidos, se ponen los huevos y en este recinto que se ve a un lado pues se hace un hatchery y también en esta foto me gustaría demostrarles o decirles que esto es un proyecto realmente heroico. Ha sido gracias a la voluntad de un grupo de convencidos, entre los cuales pues quiero nombrar especialmente a Lázaro Cabrera porque está aquí y fue un concejal primero y después consejero de Medio Ambiente, impulsó enormemente este proyecto, pero también, por supuesto, aquí vemos a caras conocidas, a Ana Liria, a María y a algunos otros más que hemos estado al principio con una casetita y ya después hemos evolucionado bastante, pero lo hemos pasado bastante mal porque ha sido un proyecto que desde el principio ha contado con falta de financiación y mucha voluntad. Decir que los proyectos tienen y han tenido una repercusión importante, pero además le hemos dado la máxima repercusión, y aquí he puesto alguna foto pues de René Márquez, el precursor de los proyectos de reintroducción entre México y Texas, pero también hemos puesto una foto de la reina de España, porque significó también un espaldarazo importante, o de dos ahora exministros, pero dos ministros, la ministra de Medio Ambiente del Gobierno de España y el ministro de Economía, lo cual nos vino muy bien, o nos viene muy bien como respaldo. También, aquí me falta la foto, no la tenía, de la presencia de la ministra Magdalena Neves y de su equipo liberando tortugas en Fuerteventura. La repercusión, las tortugas son también una herramienta, aquí ya se ha dicho, una herramienta de educación y sensibilización, y aquí la tenemos. Hemos llegado a ese cúmulo de gente que suelta tortugas. Yo creo que hemos soltado más de 600 tortugas, pero también han participado, ya podemos decir que miles de personas en el proceso de liberación. Y nos ayuda también en la educación y la sensibilización ambiental, lo hacemos con los niños, aquí se ha dicho mucho y nos gustaría colaborar en todo lo que podamos con Cabo Verde en esa faceta, porque creemos que es una faceta muy importante, fijar a la población y a los niños en estas tareas de conservación de la naturaleza, y también nos ha servido para generar un movimiento ligado al voluntariado, pero no solo voluntariado, sino el trabajo de voluntariado ha sido muy productivo porque estamos formando, estamos encontrando voluntarios universitarios y no universitarios de todas partes del mundo, se puede decir así, y además estamos generando una información importante sobre el proyecto y la necesidad de conservar las tortugas marinas. Esto lo he puesto un poco anecdótico, pero tiene mucho que ver. El cuidado del cielo, la iluminación juega un papel. Está trabajando el equipo de Doñana precisamente en iluminación para las zonas turísticas. Aquí hemos apostado muy fuertemente porque Fuerteventura sea una reserva Starlight, una reserva que cuide
la contaminación lumínica y luche contra la contaminación por el derecho a ver las estrellas, pero también porque la biodiversidad de la noche, y en este caso el efecto que puede producir sobre las colonias de tortugas, es muy importante analizarlas y respetarlas. Solo un poco más de aspectos, pero esto ya más genérico, tienen que ver con lo que nosotros estamos haciendo en el trabajo de la Reserva de la Biosfera. Aquí hay unas cifras que son escalofriantes desde algún punto de vista, que es que la economía de la isla de Fuerteventura está basada en el turismo en el 87,7%. La construcción representa un porcentaje mínimo de un 6%, la industria representa solo un 3,5% y la agricultura solo representa un 2,2%. Estos son datos de actualidad, del último informe del CIS. ¿Esto qué significa? Nuestra economía tiene muy poca biodiversidad, o sea, está muy poco diversificada. Pero esto lo pongo porque son problemas que van a ser problemas comunes entre Fuerteventura, el archipiélago canario y el archipiélago de Cabo Verde, Azores y Madeira. Nosotros hemos abordado un reto, el reto de la contención turística. Estamos haciendo un esfuerzo por desescalar, es decir, disminuir las posibilidades, las licencias, todo lo que se había planificado por delante, pensando en que el territorio era interminable y que el negocio había que crecer a toda costa. Yo creo que para los compañeros de Cabo Verde, sobre todo Boavista y otras islas, esta reflexión tiene que servir también. Es muy importante el turismo como herramienta de desarrollo, pero es muy importante también saber hasta dónde y qué límites tiene que tener ese turismo si no queremos que se convierta al final del proceso en un arma en contra del desarrollo de los lugares donde se instala. Factores ambientales clave, compartimos las islas, estamos justo, la consejera hacía una referencia al problema del petróleo, las islas tienen una dependencia absoluta de las fuentes fósiles que vienen del exterior y eso nos convierte en vulnerables, pero también nos convierte en un problema de, si estábamos hablando hace un momento del cambio climático, tenemos que tener un compromiso claro, porque la conservación de las tortugas marinas también pasa por actuar sobre los factores que a largo plazo y a nivel global, a nivel planetario, están afectando a las tortugas. Y uno de ellos, indudablemente, es el uso de las energías fósiles y el despilfarro de la energía. Por tanto, viene muy oportuno, creo, la reflexión que se hace en Fuerteventura de que hay que apostar claramente por las energías renovables y que Fuerteventura y las Islas Canarias, las islas de Cabo Verde, las islas de Madeira y las islas de Azores, por lo menos las islas, pueden generar modelos de excelencia ligados a las energías limpias. Y, por supuesto, el camino de las energías fósiles, como son las prospecciones petrolíferas que ahora se nos están planteando, aunque es una tentación muy grande, una tentación económica muy grande, tenemos que tener el valor y la capacidad de apostar por la otra vía, la vía del futuro, que es la vía de las energías limpias. Hay estrategias para esto y hay que apoyarse en ellas, porque no solo basta con escribir las estrategias, sino que cumplirlas, y esos tienen que ser los compromisos de las islas por donde se avance. Los riesgos están aquí, las islas somos vulnerables, eso era una cosa que incluso esta tarde vamos a hablarlo, pero fíjense a qué nivel de vulnerabilidad llegan, que este es la explosión del Deep Horizon que ocurrió hace un año, que afectó en el momento de nidificación de algunas de las tortugas marinas en las playas de Florida y en las playas del delta del Mississippi, y que hubo que actuar sobre ellas para hacer traslocaciones inmediatas de urgencia para evitar que murieran o que desapareciera una generación de tortugas marinas en ese año. He puesto también Fukushima porque las catástrofes, y puesto en las antrópicas, las catástrofes que hemos sido capaces de provocar nosotros mismos o que están ligadas a las catástrofes naturales, porque el polvo
y el agua contaminada de Fukushima, pues puede llegar muy lejos, y de hecho ha llegado y llegó muy lejos. Y arriba, en la diapositiva de arriba, pues los intentos de colocarnos en estas cuadrículas que ustedes ven aquí, prospecciones petrolíferas que tan solo distan de la costa de Fuerteventura 15 kilómetros, lo cual nos parece un auténtico disparate, aunque se defienda por ahí. Cooperación. Islas, las islas formamos una comunidad muy especial, muy singular, con problemas comunes, pero llevamos tiempo sintiéndonos muy cómodos, colaborando, sintiéndonos muy hermanados con las islas de Cabo Verde. Hemos colaborado, aquí hay un ejemplo, precisamente este municipio nos cedió las ambulancias de la Cámara de Boavista, pero también en temas de agua, también en temas de cooperación agrícola y ganadera, como se ha dicho aquí, y consideramos, lógicamente, que las islas tienen que estar hermanadas en ese esfuerzo común por un desarrollo sostenible de toda la región macaronésica. Lo último que quiero explicar es que tenemos nuevas herramientas que nos ayudan a superar las distancias entre islas. Esas herramientas están en la red, están en la Internet, están en el mundo de la globalización y tenemos que ser capaces de utilizarlas. Este proyecto, el programa Pelagos, por donde ha empezado es por crear una web y le tenemos que dar contenido, le tenemos que dar vitalidad porque funciona como un elemento, como una auténtica autopista de la comunicación y de la información. Y eso para las islas es fundamental porque hemos estado aislados durante muchos años. Nosotros hemos creado el Observatorio de la Sostenibilidad de Fuerteventura, estamos utilizando todo el potencial de la red y todo el potencial digital para crear una herramienta que nos ayude a diagnosticar, a gestionar los datos y a darnos información para la toma de decisiones. Cada vez es más importante una toma de decisiones informada, pasar de la etapa de la intuición, de esto está pasando pero no sabemos por qué, a la etapa de sabemos exactamente cuáles son los fenómenos que nos están interviniendo y poder abordarlos de una forma científica y prolongada en el tiempo, porque si algo tiene este proyecto de las tortugas marinas como un gran haber, es el llevar casi 15 años de funcionamiento, tanto en Cabo Verde, 6 años en Fuerteventura, o sea, la continuidad es casi la única verdadera garantía de éxito. Esto es la herramienta digital, pues podemos interpretar muchos datos y tenemos que trabajar con estos datos, pero después esto nos va a dar unas prospecciones, unos planteamientos, y en el campo, por ejemplo, he puesto aquí el desarrollo de la climatología, lo más azul es lo frío, la temperatura. Esto nos tiene que dar también herramientas dinámicas para que la sociedad pueda interpretar cómo está funcionando la reserva de la biosfera, pero también cómo está funcionando la propia sociedad. Estamos apostando por la sostenibilidad, pero tenemos que tener unas herramientas sencillas, de fácil manejo por la población para saber para dónde vamos. Y esto le hemos llamado nosotros los relojes de la sostenibilidad, porque nos ayudan a saber si las medidas que estamos tomando van por el buen camino o si realmente estamos invirtiendo mucho dinero en cosas que no son útiles. Por último, pues solo decir que justamente este proyecto, los presentes y aquellos que dedican su tiempo, tanto en los campamentos como en los laboratorios, como en los centros de recuperación, para mantener la especie, es el mejor ejemplo de cómo se tiene que abordar la conservación, de cómo se tiene que abordar el desarrollo, hacia un desarrollo inteligente de la economía de las islas y no hacia un desarrollo agresivo, economicista y cortoplacista que acabe con nuestros recursos.
Restaurante Club Faro de la Antallada. Nos encontramos en el Muelle Deportivo de Gran Tarajal. Somos especialistas en pescado fresco, puntillas de calamar, croquetas, etc. Los sábados y domingos, platos especiales del día: carne de cabra, compuesta, paella, fideuá, garbanzada, cabrito, cordero, etc. Visítanos y no te arrepentirás. Hacemos todo tipo de celebraciones. Nuestro horario todos los días de 6 de la mañana a las 10:30 de la noche. Teléfono 662-643721. Ah, y no te olvides, raciones y medias raciones. Club Restaurante Faro de la Antallada, en el Muelle Deportivo de Gran Tarajal. Visítanos. Juana, Miguel y familia hará que te sientas como en tu propia casa.